Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este video en el que vamos a hablar del miedo y cómo el miedo puede ser tan paralizante que nos bloquee, que nos reprima, que no nos permita vivir momentos impactantes o tal vez definitivos para el desarrollo de la vida como tal. Cómo el miedo nos puede volver inoperantes. Veamos entonces cómo dejar de tener miedo. Empecemos con la pregunta: ¿qué es el miedo? Sófocles afirmó que para quienes tienen miedo, todos son ruidos. El miedo es un mecanismo innato de defensa que se activa ante la percepción de un peligro, que puede ser real o no, pero puede provocar sensaciones muy intensas y muy desagradables. El miedo es una emoción primaria que nos alerta de una posible amenaza, nos indica que debemos tomar medidas para protegernos. Por lo tanto, su objetivo principal es de mantenernos a salvo. El problema está cuando es el propio miedo el que no nos deja vivir, es decir, que el miedo coge ventaja sobre nuestras emociones y nos bloquea sobre acciones básicas de la vida, y nos volvemos inoperantes, hasta inútiles por momentos. Según la psicología, el miedo es esa respuesta de la mente a situaciones de estrés. Es algo así como el mecanismo de protección que tenemos cuando avisoramos un peligro. Y entendemos peligro como cualquier situación, persona o cosa que atenta contra nuestra integridad física o mental. Por supuesto, hay muchas maneras en las que la mente busca protegerse por ese miedo que experimenta la persona. Una de esas maneras de buscar protegerse es siendo demasiado amables. En un video anterior hablaba de las razones por las cuales algunas personas son demasiadamente amables y su causa puede ser el miedo. Esta idea de que el miedo sea la causa de tanta amabilidad es del psicólogo Jordan Peterson, quien afirma que el miedo es la causante de muchas acciones humanas, entendida como una emoción. También el miedo es la herramienta que utilizan muchas personas, instituciones, dogmas religiosos y filosofías para manejar a la población en general o a una comunidad pequeña. Por ejemplo, en algunas religiones el miedo es adquirido por la incertidumbre de haber actuado en desobediencia, ya que existe la maldad representada en un ser que habita dentro de las personas. Esta tiene que luchar contra ese ser que lo manipula y lo hace actuar de una manera pecaminosa y desobediente. Y por tanto el miedo sobre esa causa es esa constante en los pensamientos de la persona, y la misma iglesia en ocasiones hostiga a los feligreses con ideas sobre su vida por fuera de esas líneas de los mandamientos divinos, generando entonces miedo perpetuo en los fieles, y así las personas sufren constantemente porque están en desobediencia y están llevando de una u otra manera una vida pecaminosa, por ese miedo que ha sido instigado e instalado en la mente de los feligreses. Ahora dirijamos este tema hacia el miedo personal, aquel miedo que llega por causa de nuestra relación con el entorno, pero que a su vez la solución nace dentro de nosotros mismos. Es decir, ese miedo que nace en nuestros pensamientos, pero que de alguna manera se ha perpetrado por otras personas, por gente externa a nosotros. Entonces hemos recibido esas acciones externas de una mala manera y nos llenamos de pánico. ¿Por qué tenemos miedo? Respondamos esta pregunta. Básicamente, la función del miedo es avisarnos de que un peligro viene para poder ponernos a salvo. El miedo nos permite ser conscientes de que existe un riesgo. Su mecanismo se basa en algo simple. Nuestros sentidos captan diferentes señales del medio y estas son procesadas fundamentalmente por el sistema límbico. El sistema límbico es la parte del cerebro que incluye el tálamo, el hipotálamo y la amígdala cerebral, la cual regula las emociones, la memoria, el hambre y los instintos sexuales. Nuestros sentidos captan diferentes señales del medio y estas son procesadas fundamentalmente por el sistema límbico.
Si éste considera que existe un peligro potencial, desencadena una serie de reacciones fisiológicas que nos permiten actuar en consecuencia y en cuestión de pocos segundos estamos listos. En este punto, nuestro metabolismo se acelera y aumenta la presión arterial, la adrenalina y los niveles de glucosa en sangre. Nuestra respiración se hace más rápida, los músculos se tensan, las pupilas se dilatan y se detiene todas las funciones corporales que no son necesarias para este proceso que está viviendo nuestro organismo, y es el proceso del miedo. En algunos casos el miedo se puede transformar en pánico, un estado que genera una intensa ansiedad en la persona, y como ya hemos hablado antes, el sufrir un ataque de pánico puede desembocar en un trastorno de pánico. Cuando después de uno de estos episodios la persona desarrolla ese miedo porque no quiere volver a sufrir una crisis de angustia, y los ataques de pánico se repiten de forma frecuente. Lo vimos en un video anterior que se llama Así se siente la ansiedad, lo voy a dejar por acá arriba. En todo este proceso, la dopamina desempeña un papel fundamental. Se ha descubierto que cuando existe poca dopamina en algunas áreas del cerebro, se provoca una transformación o incluso se interrumpe por completo la comunicación que normalmente tiene lugar entre las neuronas. Al contrario, cuando hay una elevada concentración de dopamina en nuestra cabeza, propiamente en la amígdala, pues reaccionamos con más miedo y estrés ante cualquier situación. La amígdala es la principal responsable de revisar toda la información que proviene del medio en la búsqueda de algún peligro, mientras que el cíngulo anterior estaría vinculado a un procesamiento más relacionado de esas emociones y sobre todo mirarlo de una forma más racional, por lo que actuaría como un filtro que modera nuestra respuesta al miedo. Cuando esta comunicación entre ambas regiones del cerebro resulta afectada, las personas sienten temor y responden de una manera exagerada ante los estímulos del miedo. Es así que esta es la explicación de lo que pasa en nuestra cabeza cuando sentimos miedo, y sobre todo cuando este miedo ya es un miedo exagerado. Por lo tanto, cuando esto se presenta, debemos ser atendidos por profesionales en esta materia. Esos cambios en el funcionamiento cerebral podrían explicar por qué algunas personas son más propensas a tener miedo que otras, aunque también entra en juego otros factores como la seguridad en sí mismo, la educación recibida, las expectativas vividas e incluso la cultura, ya que se ha apreciado que existen sociedades que comparten un mayor número de miedos, mientras que otras lo perciben de una forma positiva. ¿Y cómo podemos manejar el miedo cuando viene ese miedo paralizante, ese miedo personal? Lo primero que debemos hacer es reconocer el miedo, enfrentarlo. No pongas excusas para afrontarlo. Al miedo hay que reconocerlo y ponerle un nombre concreto, saber su razón. Solo así podrás hacerle frente y empezar a derrocarlo. Por ejemplo, tengo miedo a perder mi trabajo, por eso le hago el pasar a mi jefe que es fastidioso y que me cae mal. Por ejemplo, tengo miedo a perder a mi pareja, por eso hago dietas poco saludables, poniendo en riesgo mi salud física y también mi salud emocional. ¿Ves por dónde va la cosa? Identifica la sensación corporal que ocurre cuando el miedo viene. Por ejemplo, se te suben calores a la cabeza, sientes frío la piel, sientes tu estómago que se afloja, piensas de forma catastrófica, sientes que la boca te tiembla, etc. No te autoengañes con historias falsas de valentía frente a alguien que detectó tu miedo. Simplemente reconoce que hay miedo, lo puedes decir a esa persona, si es una persona de confianza, quien ha detectado tu miedo. Es importante compartirlo, porque tal vez otra persona te ayuda a ver situaciones un poco más viables, más factibles, donde tú todo lo ves oscuro. Por eso es importante reconocer el miedo y no ocultarlo. Recuerda que sentir miedo no es un defecto,
ni un sinónimo de debilidad. Piensa en que el miedo es un anunciante de un peligro. Lo que debes es detectar si ese peligro es una cosa real o es una ficción aquí en tus pensamientos. Recuerda que algunos eventos pueden ser factibles y es normal que sientas miedo, pero hay situaciones que nunca llegan a pasar. Por lo tanto, debes hacer una introspección y un raciocinio y debes hacerle frente de una manera racional, pensando si eso es viable que suceda o no. No lo veas como algo negativo, por el contrario, míralo como algo tratable que te va a dar la oportunidad de autoconocerte, de crecer, de madurar. También te va a dar la oportunidad de discriminar lo real de lo ficticio en tus pensamientos. Permítete sentir el miedo en tu cuerpo, obsérvalo e identifica cómo se manifiesta, en qué parte del cuerpo lo sientes, cómo reaccionas de esa manera, si te sudan las manos, si te acelera el corazón, si te tiembla la voz, si te sonrojas, qué es lo que sucede en ti cuando sientes miedo. Cuando lo tengas bien identificado, date cuenta que es solo una sensación corporal, no te vas a morir por ello y empezarás a ser capaz de afrontarlo. Se trata de normalizarlo como una simple emoción incómoda, pero también pasajera. Ahora, cuando ese miedo te esté anunciando algo, también debes llamar tu cabecita a la razón para mirar si ese miedo que está viniendo es un miedo excesivo por situaciones que realmente pues no lo ameritan, o situaciones que pueden estar en la realidad pero que no son para desarrollar tanto miedo, porque tú eres capaz de afrontar esta situación y eres capaz de darle manejo con tu inteligencia emocional, con tu inteligencia cognitiva para darle solución, con todos esos recursos que tienes para darle atención al problema que te está generando el miedo. Todos tenemos miedo en algún momento o por alguna razón. Lo importante es reconocer esos miedos y hacerles frente para que los miedos no nos superen. No podemos negarlos. A muchas personas les cuesta aceptar que tienen miedo. Se autoengañan contándose una historia falsa para poder demostrar una valentía que no tienen. En cambio, deberían usar una historia de aceptación. El primer paso para superar un miedo es aceptarlo. Por supuesto, cuando el miedo es demasiado grande o se convierte en una fobia y no lo puedes controlar, o ya el miedo controla tu vida, es necesario que vayas a una ayuda psicológica especializada. Siempre es bueno, cuando no podemos hacer las cosas solitos, debemos buscar ayuda profesional. Y así hemos llegado al final de este video. Espero que lo que hoy tratamos te pueda ayudar. Si estás pasando por esos periodos en los que nuestra cabeza nos mantiene en un abismo, esa cabecita nos juega mala pasada y nos mantiene en un abismo, pues espero que puedas aplicar todas estas herramientas que te compartí hoy. Y si sientes que no eres capaz haciendo un trabajo de introspección, pues busques ayuda. Siempre es importante buscar ayuda profesional. Querida comunidad, les agradezco que estén pendientes de todo el contenido del canal, que lo hago con tanto amor. Les invito a que se suscriban y a que toquen la campanita y que me visiten en redes sociales y que vuelvan fielmente en un próximo video. Hasta pronto. Bye.